Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, porque a nosotros también nos tiene completamente enganchados. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca, una pareja que nos robó el corazón con su química en pantalla, una pareja que tras un éxito arrollador, nos dejó a todos preguntándonos, ¿qué pasó realmente? Sí, hoy hablaremos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y del misterio que rodea su distanciamiento tras arrasar en los premios. ¿Qué se esconde detrás de las cámaras? ¿Por qué dejaron de seguirse en redes sociales? ¿Hay una reconciliación posible? Acompáñenme en este viaje porque vamos a desentrañar todos los detalles, rumores y especulaciones que rodean a esta pareja icónica. Antes de empezar, como siempre, me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del entretenimiento turco, las últimas noticias sobre sus actores favoritos, los dramas más emocionantes y, por supuesto, el chismecito jugoso que tanto nos gusta. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Suscribirse es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Ahora sí, manos a la obra. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que al unirlos evocan imágenes de romance, pasión y, sobre todo, el inmenso éxito de la serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air, como se conoció en muchos países de habla hispana. Esta producción no solo conquistó Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Hande y Kerem al estrellato internacional. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la pantalla y se convertía en algo palpable, algo que los fanáticos no podían ignorar. Y claro, como suele suceder, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse. Durante el rodaje de la serie, los rumores sobre un romance entre Hande y Kerem eran cada vez más fuertes. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos cariñosos, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. Los fans, por supuesto, estaban encantados con la idea. Soñaban con que la magia de Eda y Serkan, sus personajes en la serie, se hiciera realidad fuera de la pantalla. Y entonces llegó la confirmación. Después de meses de especulaciones y negaciones, Hande y Kerem finalmente hicieron pública su relación. Fue un boom. Las redes sociales explotaron. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. Hande y Kerem, la pareja del momento, eran oficiales. Y no solo eso, sino que parecían estar más enamorados que nunca. Sus apariciones públicas eran pura miel. Se tomaban de la mano, se abrazaban, se miraban con adoración. Compartían fotos y vídeos juntos en sus redes sociales, mostrando a sus seguidores lo felices que eran. Viajaban, celebraban juntos los éxitos de la serie, se apoyaban mutuamente en sus proyectos personales. Era la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Y luego del silencio. De repente las publicaciones juntos comenzaron a escasear. Las apariciones públicas se volvieron menos frecuentes. Las sonrisas parecían menos genuinas. Los rumores de crisis comenzaron a circular con fuerza. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué la pareja que parecía indestructible se estaba desmoronando? Y finalmente la confirmación que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia cayó como una bomba sobre los fans. La decepción era palpable. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una historia de amor tan intensa y pública había llegado a su fin? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas, de terceros en discordia, de celos profesionales. En fin, un sinnúmero de teorías, algunas más creíbles que otras, pero ninguna que ofreciera una explicación definitiva. Pero lo que realmente encendió las alarmas y alimentó el misterio fue el hecho de que, tras la ruptura, Hande y Kerem dejaron de seguirse en redes sociales. Un movimiento drástico que muchos interpretaron como una señal de que la separación no había sido amistosa, de que había heridas profundas y rencores no resueltos. ¿Por qué esta necesidad de cortar todo contacto virtual? ¿Qué secretos se escondían detrás de esa decisión? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque después de un tiempo de silencio y distancia, comenzaron a surgir rumores de un posible acercamiento entre Hande y Kerem.
Algunos medios turcos afirmaban haberlos visto juntos en secreto compartiendo cenas discretas o paseos nocturnos. Otros aseguraban que habían retomado el contacto a través de amigos en común y que estaban intentando reconstruir su amistad. ¿Será cierto? ¿Habrá una segunda oportunidad para esta pareja? ¿Qué tanto amamos? La verdad es que hasta el día de hoy, no hay una respuesta clara. Hande y Kerem han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal, evitando hablar públicamente sobre su relación o su ruptura. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más el misterio y ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Pero vamos a analizar un poco más a fondo las posibles razones detrás de este distanciamiento, y también las señales que podrían indicar una reconciliación. En primer lugar, es importante tener en cuenta la presión mediática a la que estaban sometidos Hande y Kerem. Ser una de las parejas más populares de Turquía, con millones de fans en todo el mundo, no es tarea fácil. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, cada una de sus palabras era interpretada y magnificada. Esto, sin duda, debió generar mucha tensión y estrés en su relación. Imaginen la dificultad de mantener una relación auténtica y sincera cuando están constantemente bajo el escrutinio público. Además, la compatibilidad de agendas también pudo ser un factor determinante en su separación. Tanto Hande como Kerem son actores muy solicitados, con proyectos en diferentes partes del mundo. Los largos periodos de tiempo separados, la falta de tiempo para compartir juntos, la dificultad de mantener una comunicación constante, todo esto pudo haber erosionado la relación y llevado a la ruptura. Otro aspecto a considerar son los celos profesionales. Aunque ambos son actores talentosos y exitosos, es inevitable que haya cierta competencia entre ellos. El éxito de uno puede generar inseguridad en el otro, especialmente si uno de los dos está pasando por un momento menos brillante en su carrera. Este tipo de dinámicas pueden ser muy destructivas en una relación. Pero no todo son malas noticias. A pesar de la ruptura y el distanciamiento, hay algunas señales que podrían indicar una posible reconciliación. En primer lugar, el hecho de que Hande y Kerem hayan mantenido un cierto respeto mutuo en público. A pesar de no hablar directamente el uno del otro, nunca han hecho declaraciones negativas o despectivas. Esto sugiere que a pesar de la separación, todavía hay cierto cariño y admiración entre ellos. Además, algunos amigos en común han insinuado que Hande y Kerem han estado en contacto en secreto. Estas fuentes aseguran que están intentando reconstruir su amistad y que existe la posibilidad de que con el tiempo puedan volver a estar juntos. Y por supuesto, no podemos ignorar el deseo de los fans. Millones de personas en todo el mundo siguen soñando con que Hande y Kerem se reconcilien. Este apoyo incondicional puede ser un factor importante para que ambos reconsideren su relación y decidan darse una segunda oportunidad. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Volveremos a ver a Hande y Kerem juntos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El tiempo dirá si esta pareja icónica tiene una segunda oportunidad o si su historia de amor quedará como un hermoso recuerdo. Lo que sí podemos afirmar es que Hande Erçel y Kerem Bürsin dejaron una huella imborrable en el mundo del entretenimiento turco. Su química en pantalla, su romance en la vida real, su éxito arrollador, todo esto los convirtió en una de las parejas más queridas y admiradas de los últimos tiempos. Y aunque su relación haya terminado, su legado perdurará en el corazón de sus fans. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué razones creen que llevaron a su separación? ¿Cuál es su momento favorito de esta pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. En resumen, en este vídeo exploramos la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su explosiva química en Senkalkam, hasta su romance fuera de pantalla y su posterior ruptura. Analizamos las posibles razones detrás de su distanciamiento, incluyendo la presión mediática, la compatibilidad de agendas y los celos profesionales. También examinamos las señales que podrían indicar una posible reconciliación, como el respeto mutuo, el contacto a través de amigos en común y el inmenso apoyo de los fans. Concluimos que aunque el futuro de esta pareja es incierto, su legado en el mundo del entretenimiento turco es innegable. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Su compañía es lo que hace que este canal siga creciendo, así que gracias, gracias, gracias.
Me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que la presión mediática realmente influye en las relaciones de los famosos? ¿Piensan que la compatibilidad de agendas es un obstáculo insuperable? ¿O creen que el amor puede superar cualquier barrera? Déjenme sus comentarios. Me interesa muchísimo saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. No se olviden, un like, un comentario y una suscripción nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima. Ahora bien, profundicemos aún más en esta fascinante saga. Para realmente entender la dinámica entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y las posibles razones detrás de su separación, y quizá, potencialmente, una reconciliación, necesitamos analizar el contexto de sus vidas, sus personalidades individuales, y el impacto que Sen Kalkapm tuvo en sus carreras y en su relación. *** Hande Erçel, de reina de belleza a estrella ascendente ***. Hande Erçel no era una novata en el mundo del espectáculo cuando fue elegida para el papel de Eda YLDZ. Ya era conocida en Turquía por su participación en varias series de televisión, incluyendo Güneşler, Hijas del Sol, y Aşk Laftan Anlamaz, El amor no entiende de palabras. Sin embargo, Sen Kalkapm la catapultó a un nivel de fama completamente diferente. Hande es percibida como una mujer ambiciosa, trabajadora y con una gran pasión por la actuación. Su belleza es innegable y su talento actoral ha ido mejorando con el tiempo. A pesar de su éxito, ha tenido que lidiar con críticas sobre su actuación y su apariencia, lo que sin duda ha contribuido a una cierta cautela en su vida personal. Ella protege mucho a su familia y amigos cercanos, y tiende a ser reservada sobre sus relaciones. *** Kerem Bürsin, el galán con ambición internacional ***. Kerem Bürsin, por su parte, había construido una sólida carrera antes de Sen Kalkapm, tanto en Turquía como en Estados Unidos. Había participado en producciones estadounidenses de bajo perfil, pero también había protagonizado series turcas exitosas como Şeref Meselesi, Cuestión de Honor. Kerem es conocido por su carisma, su sentido del humor y su dedicación al trabajo. Es un actor versátil, capaz de interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos. Kerem también tiene una personalidad más extrovertida y es más abierto sobre sus opiniones. Es un defensor de varias causas sociales y no tiene miedo de hablar sobre temas importantes. Esta franqueza, aunque admirable, también puede haber contribuido a la presión que sintió durante su relación con Hande. *** Sen Kalkapm, un fenómeno cultural ***. Sen Kalkapm fue mucho más que una simple serie de televisión. Se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió fronteras. La historia de amor entre Eda y Serkan, dos personas completamente diferentes que se ven obligadas a fingir un compromiso, resonó con audiencias de todo el mundo. La serie fue elogiada por su guión inteligente, su humor fresco y, por supuesto, la química innegable entre Hande y Kerem. El éxito de la serie generó una enorme presión sobre Hande y Kerem. Los fanáticos querían que su romance en la pantalla se hiciera realidad fuera de la pantalla. Los medios de comunicación los seguían a todas partes, buscando cualquier indicio de una relación. Esta constante atención, aunque beneficiosa para sus carreras, también debió ser increíblemente agotadora y estresante. *** El romance real, un cuento de hadas con altibajos ***. Cuando Hande y Kerem finalmente confirmaron su relación, fue como si los sueños de los fanáticos se hubieran hecho realidad. La pareja compartía fotos y vídeos adorables en sus redes sociales, mostrando lo enamorados que estaban. Viajaban juntos, celebraban cumpleaños y aniversarios, y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Parecía que vivían un cuento de hadas. Sin embargo, detrás de las sonrisas y los gestos cariñosos, la realidad era probablemente mucho más compleja. La presión mediática, las agendas apretadas y las expectativas de los fanáticos debieron haber ejercido una enorme presión sobre su relación. Además, las diferencias en sus personalidades y sus ambiciones profesionales también pueden haber contribuido a las tensiones. ***, los rumores de ruptura, señales de alarma ***.
A medida que pasaba el tiempo, las señales de alarma comenzaron a aparecer. Las publicaciones juntos se volvieron menos frecuentes. Las apariciones públicas se hicieron más espaciadas. Y los rumores de crisis comenzaron a circular con más insistencia. Una de las teorías más populares era que la incompatibilidad de agendas era un factor importante en su distanciamiento. Andy y Kerem estaban constantemente viajando por trabajo, lo que dificultaba mantener una relación estable. Otro rumor apuntaba a los celos profesionales. Se decía que el éxito de Andy en otros proyectos había generado cierta inseguridad en Kerem, y viceversa. También se habló de la presión mediática como un factor determinante. La constante atención de los medios y los fanáticos debió haber sido insoportable para ambos. No podían salir a cenar o ir al cine sin ser fotografiados y acosados. Esta falta de privacidad debió haber dificultado mucho mantener una relación normal y auténtica. *** La confirmación de la ruptura, un duro golpe para los fans ***. Cuando se confirmó la ruptura, fue un duro golpe para los fanáticos de todo el mundo. La decepción era palpable en las redes sociales. Muchos se sintieron traicionados y desilusionados. ¿Cómo podía una historia de amor tan hermosa y pública llegar a su fin? La decisión de Andy y Kerem de dejar de seguirse en redes sociales después de la ruptura fue interpretada como una señal de que la separación no había sido amistosa. Muchos creyeron que había heridas profundas y rencores no resueltos. La especulación sobre las razones detrás de la ruptura se intensificó. *** Rumores de reconciliación, una luz de esperanza ***. A pesar de la ruptura, algunos fanáticos se negaron a perder la esperanza. Comenzaron a surgir rumores de una posible reconciliación. Algunos medios turcos informaron que Andy y Kerem habían sido vistos juntos en secreto, compartiendo cenas discretas o paseos nocturnos. Otros aseguraron que habían retomado el contacto a través de amigos en común y que estaban intentando reconstruir su amistad. Estos rumores, aunque no confirmados, fueron suficientes para alimentar la esperanza de los fanáticos. Muchos creen que Andy y Kerem todavía se aman y que podrían darse una segunda oportunidad. La química entre ellos era innegable, y el amor que se mostraban públicamente parecía genuino. *** El silencio de Andy y Kerem, alimentando el misterio ***. Hasta el día de hoy, Andy y Kerem han mantenido un silencio sepulcral sobre su relación. No han hablado públicamente sobre su ruptura ni sobre los rumores de reconciliación. Este silencio, por supuesto, ha alimentado aún más el misterio y ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Algunos creen que Andy y Kerem están protegiendo su privacidad y que no quieren alimentar el circo mediático. Otros piensan que están tratando de superar la ruptura y que no quieren revivir el pasado. Y algunos incluso creen que están esperando el momento adecuado para anunciar su reconciliación. *** Análisis de las posibles razones detrás del distanciamiento ***. Para entender mejor la situación, vamos a analizar más a fondo las posibles razones detrás del distanciamiento de Andy y Kerem. Presión mediática Como ya hemos mencionado, la presión mediática fue un factor importante en su relación. La constante atención de los medios y los fanáticos debió haber sido agotadora y estresante. Incompatibilidad de agendas Las agendas apretadas de Andy y Kerem también pudieron haber contribuido a su separación. Los largos periodos de tiempo separados dificultaban mantener una relación estable. Celos profesionales La competencia entre Andy y Kerem también pudo haber generado tensiones en su relación. El éxito de uno podía generar inseguridad en el otro. Diferencias personales Es posible que Andy y Kerem simplemente no fueran compatibles a largo plazo. Sus diferencias personales y sus ambiciones profesionales pueden haber sido demasiado grandes para superar. Expectativas de los fans Las altas expectativas de los fanáticos también pudieron haber ejercido presión sobre su relación. Andy y Kerem sentían que debían cumplir con las expectativas de los fanáticos, lo que dificultaba mantener una relación auténtica. Señales de una posible reconciliación A pesar de las dificultades, también hay algunas señales que podrían indicar una posible reconciliación.
Respeto mutuo Ande y Kerem han mantenido un cierto respeto mutuo en público. A pesar de no hablar directamente el uno del otro, nunca han hecho declaraciones negativas o despectivas. Contacto a través de amigos en común Algunos amigos en común han insinuado que Ande y Kerem han estado en contacto en secreto. Esto sugiere que todavía hay algún tipo de conexión entre ellos. Deseo de los fans El inmenso apoyo de los fans podría ser un factor importante para que Ande y Kerem reconsideren su relación. Saben que hay millones de personas en todo el mundo que quieren verlos juntos. Tiempo El tiempo es un factor importante en cualquier relación. Es posible que Ande y Kerem necesiten tiempo para reflexionar sobre su relación y para sanar las heridas. El futuro de Ande Ercel y Kerem Bürsin ¿Qué podemos esperar del futuro? ¿Volveremos a ver a Ande y Kerem juntos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El tiempo dirá si esta pareja icónica tiene una segunda oportunidad, o si su historia de amor quedará como un hermoso recuerdo. Lo que sí sabemos es que Ande Ercel y Kerem Bürsin dejaron una huella imborrable en el mundo del entretenimiento turco. Su química en pantalla, su romance en la vida real, su éxito arrollador, todo esto los convirtió en una de las parejas más queridas y admiradas de los últimos tiempos. Aunque su relación haya terminado, su legado perdurará en el corazón de sus fans. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué razones creen que llevaron a su separación? ¿Cuál es su momento favorito de esta pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. En resumen, en este vídeo exploramos la historia de Ande Ercel y Kerem Bürsin, desde su explosiva química en Senkalkam, hasta su romance fuera de pantalla y su posterior ruptura. Analizamos las posibles razones detrás de su distanciamiento, incluyendo la presión mediática, la compatibilidad de agendas y los celos profesionales. También examinamos las señales que podrían indicar una posible reconciliación, como el respeto mutuo, el contacto a través de amigos en común y el inmenso apoyo de los fans. Concluimos que aunque el futuro de esta pareja es incierto, su legado en el mundo del entretenimiento turco es innegable. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de Ande Ercel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Su compañía es lo que hace que este canal siga creciendo, así que gracias. Me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que la presión mediática realmente influye en las relaciones de los famosos? ¿Piensan que la compatibilidad de agendas es un obstáculo insuperable? ¿O creen que el amor puede superar cualquier barrera? Déjenme sus comentarios. Me interesa muchísimo saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. No se olviden, un like, un comentario y una suscripción nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima. Y no olviden dejar su predicción, reconciliación o capítulo cerrado. Los leo.